Metáforas complejas, simbolismos ocultos, intrigantes y enigmáticos, al igual que su autor. Es aquello que nos dejan las obras del Bosco, quien, como muchos dicen, fue todo un adelantado a su época. Hola, soy Juan Diego. Y yo soy Sofía. Y el día de hoy les hablaremos del Bosco, quién fue y sus obras más importantes. Hieronymus van Aken, conocido como Hieronymus Bosch y en español el Bosco, llamado así debido a su ciudad natal en la que se dice estuvo toda su vida. De nuestro pintor holandés no se tienen muchos detalles de su vida o inclusive de cómo lucía al no contar con información verídica. Fue hijo y nieto de pintores, por lo que su formación tuvo lugar probablemente en el taller familiar. Tiempo después se casó con la hija de un burgués, entrando hacia una prestigiosa cofradía religiosa a la que pertenecía su esposa. Allí se realizarían representaciones sagradas, lo que ayudaría a educarse cultural y artísticamente. Fue así como pudo entregarse completamente a la pintura, que acabaría siendo un gran éxito a niveles extraordinarios, pues muchos años después de su muerte la compra de sus obras en España iniciaron con reyes católicos y tiempo después personalidades como el rey Felipe II serían coleccionistas fabulosos de sus obras, las cuales se hallan repartidas por todo el mundo y las que existe muestra en el Museo del Prado. Del Bosco podemos decir que tiene mucho de medieval, estando situado a finales del siglo XV en la época que llaman gótico tardío o prerrenacimiento, caracterizada por la armonía, el ilusionismo y la monumentalidad. Este genio incomprendido tomó un camino totalmente diferente en el que pareciera no encaja con ningún movimiento de la época, teniendo un estilo muy único a diferencia de otros artistas flamencos del momento. Aún así se encuentra con la cosmovisión medieval llena de magia y bestiarios. También podemos afirmar que las ideas extraídas de las Sagradas Escrituras fueron fundamentales para la temática que el Bosco tocaría en todas sus obras, teniendo un sentido religioso de gran importancia. La verdad es que este señor, más allá de ser un loco, fue un humanista cristiano que buscaba reincorporar la fe que se encontraba en decadencia y que también migra ideas y creencias medievales del Renacimiento. Nos habla de la debilidad humana a la que se está constantemente expuesto, proclive al engaño y a ceder a las tentaciones. Nos habla del delirio, la inclinación del hombre hacia el pecado, todo tipo de vicios humanos y demás temáticas con las que busca que se trascienda la mera creencia popular para adentrarnos a la reflexión moral, dejando así un mensaje moralista de manera satírica y sarcástica utilizando la ironía y la burla al servicio de un discurso asentado en la doctrina tradicional de la Iglesia. La pintura del Bosco se inscribe ambiguamente en la tradición flamenca de la que al mismo tiempo se aparta sutilmente la imaginería y técnica. Podemos observar que se utilizan capas de pintura tan finas que a menudo dejaba que se viesen los fondos. Él solía dibujar a pincel y con un material oscuro con algo de carbón en su composición. Ahora bien, el Bosco empleó un cúmulo de conocimientos esotéricos extraídos del humanismo, la antigua ciencia cabalística que la tradición medieval hebrea había conservado, y la alquimia, a la que entonces se daba alcance universal como interpretación de la potencia de las energías naturales, con las características también de un saber un poco más accesible. Se tiende a mirar sus obras como productos magníficos de la imaginación y no hay cosa más fácil que identificarlo con el surrealismo. A pesar de ser un movimiento que surgiría mucho tiempo después, alrededor de 1920, cuando se buscaba sacar los sentimientos y pensamientos de los más recónditos lugares de las entrañas, es decir, poder expresar lo que estaba en el subconsciente. Freud ya había iniciado el psicoanálisis años atrás y se había dado a la tarea de desenmarañar el nudo enigmático de nuestros deseos y miedos. La razón suponía superficialidad, por lo que inspirados en ello los jóvenes artistas se abocaron a tratar de representar lo ilógico de nuestro haber. Tan solo aquellas imágenes que resultan familiares son rápidamente extraídas de su contexto y examinadas a la luz de la psicología del siglo XX, y en la época del Bosco no existía la psicología. Bosch pintó las imágenes que en su cerebro había recopilado, pero ¿de dónde surgieron las imágenes que plasmaba con su pincel? Probablemente se inspiró en los seres mitológicos que adornaban los capiteles de los conventos, en los grifones que resguardaban las entradas de las iglesias y en las ilustraciones que decoraban los márgenes de los manuscritos. Pasajes bíblicos, plantas enriquecidas con arabescos y seres compuestos que provenían de los bestiarios, ilustraciones grotescas, entre muchas otras cosas. El conocido tríptico que lleva el nombre del Jardín de las Delicias, situado hoy en el Museo del Prado, nos habla del autor, de su mundo y de sus creencias. Fue un encargo que se le dio al Bosco por parte de la familia Nassau en el año 1503 después de Cristo para la boda de Enrique III. Esta obra no se realizó para permanecer en una iglesia, ya que en la familia Nassau pretendía ilustrar a Enrique III en una guía didáctica en la vida cristiana. A pesar de ser un tríptico, tiene 4 partes y una parte central que mide 2 metros 20 por 1,95 metros, 2 de 2 metros 20 por 2,97 metros y finalmente una pintura en la parte trasera en forma de esfera que se asocia con el tercer día de la creación según el cristianismo. Al ilustrar la moralidad del cristianismo en aquella época, el cuadro permea la idea de una fe idealizada donde se celebran tradiciones, costumbres y obligaciones bien vistas por esta sociedad, al igual que condena y señala lo que considera como pecado. Cuanto al primer cuadro que se encuentra a la izquierda, posee una composición que invita a la simetría al representar la figura masculina Adán y la figura femenina Eva en polos opuestos.
La jerarquía de todas las criaturas presentes en la escena es inferior a la de Adán, ya que se encuentra en la cima de la composición, mas no más arriba que Dios, de la cual se encuentra a su derecha, siendo la figura de Adán sinónimo de prosperidad y todo lo que conlleva una connotación positiva. Siendo Eva lo opuesto, Eva se encuentra junto al árbol y la serpiente del pecado, siendo este el acompañamiento principal del lado de Eva. Eva además representa desorden, siendo también acompañada de alimañas y signos que pueden incitar al pecado. La creación de Dios, la naturaleza, a pesar de su belleza, siempre tiene potencial para la maldad. Siguiendo la línea de horizonte de la primera pintura, la pintura central deja el teocentrismo y se enfoca en el antropocentrismo, ya que se abandona el mundo ideal cristiano en el jardín del Edén y se nos señala cómo las libertades del ser humano en la tierra pueden llevar a la maldad, haciendo alusión a los 7 pecados capitales. Se da a entender el cómo vivía la humanidad antes de ser castigados por Dios con el diluvio universal. El mayor contraste con la primera pintura recae en que ahora el mundo está poblado por los hijos de Adán y Eva, mientras que estos dos se encuentran escondidos en una cueva, donde Adán parece acusar a Eva del desastre a su alrededor. Esta pintura contiene una connotación prominentemente erótica o lujuriosa, donde condena y vemos no solo grupos de personas participando todo tipo de actos sexuales, sino también animales, vegetación y hasta arquitectura con simbología sexual. También pretende evidenciar a lo que a los ojos de la Iglesia se concibe como antinatural y profano, ya que todo está en movimiento y lleno de vida. El pecado altera el orden natural de Dios. El tercer cuadro puede representar el infierno o el castigo de la humanidad. Todo se encuentra inundado y de color negro. La idea principal de este cuadro no es indicar a Enrique III lo que los nobles no deben hacer, como consumir alcohol o jugar juegos de azar. Encontramos la presencia de gaitas y demás instrumentos musicales que podrían denotar música blasfema o prófana, esta también siendo tortura para los pecadores, ya que tenemos varios elementos que señalan que nos encontramos en una mala posada, al igual que el gigante en medio de la pintura que posee una taberna en su interior. Concluimos afirmando que el Bosco es por excelencia uno de los artistas más controversiales de la época, ya que nos plantea la idea apocalíptica de un mundo que se hunde en el fango de los pecados, que no tiene posibilidad de salvación y que está hipnotizado por todo tipo de vicios. Una temática vista con ojos moralizantes. Su actitud crítica frente a la sociedad está impregnada de ideas que se salen de los parámetros de lo que significaba la pintura a finales del siglo XV y comienzo del siglo XVI. Muchas gracias por su atención.